Esta mañana estamos con nuestra colega periodista de la 780, Noelia González. ¿La tenemos en línea? Sí, buenas tardes Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl. Un saludo también para Lucas y a todos los oyentes de Legalmente. Bien, Raúl, ¿y vos? Bien también. Hola, Noé. Justamente queríamos consultarle específicamente qué es lo que pasó esta mañana con los guardias en el Palacio de Justicia. Sí, como normalmente, Raúl, todos los días estamos recorriendo por tribunales desde el tercero hasta el último piso sin inconvenientes, pero siempre que hay alguna audiencia que tiene que ver con algún político, se complica, digamos, nuestra tarea, nuestra labor ahí en el Poder Judicial. Hoy, como todas las mañanas, bueno, estuvimos por el cuarto piso cuando yo me subo para poder hacer las imágenes, ver si ya llegó el senador Javier Zacarías Irún, porque hoy estaba por tribunales para su audiencia preliminar junto a su esposa Sandra Magleo con el juez Mirko Balinotti. Se da una situación cuando quiero pasar ahí en la zona donde están las oficinas de todos los jueces penales de garantías. En el cuarto piso están varios policías resguardando la puerta principal. Yo, obviamente, quise ingresar y cuando ya iba a pasar, me dice el policía que no podía pasar, o sea, para dónde me estaba dirigiendo. Le digo que quiero irme a recorrer como siempre hago en los juzgados, y estaba conmigo Lucas y también la periodista Ara, con quienes estamos recorriendo normalmente. Entonces le consulto al policía si por qué no podía pasar y me dice si dónde estaba mi acreditación, que de momento es imposible pasar, que hay que aguardar en el pasillo. Le vuelvo a insistir si quién dio esa orden, quién prohibió, y en principio dice tienen que tener autorización del juez. Vamos a llamarle primero y saber si es que pueden pasar o no. Pero no puede ser esto, le digo yo. Esto es algo que todos los días nosotros venimos realizando, y porque hoy hay una audiencia de un senador no podamos pasar. Entonces yo ya hago la queja correspondiente también al director de comunicación en el grupo donde estamos todos los periodistas del área judicial, y en un momento dado, entonces vuelvo a reiterar y quería saber por qué no podíamos pasar. Entonces viene el guardia privado del Poder Judicial, y me dice que estaba recorriendo el ministro Luis María Benítez Riera. Entonces, con más razón, me pareció que la prohibición era totalmente fuera de lugar, porque se supone que la máxima instancia judicial, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el propio presidente Antonio Fretes, siempre está diciendo en la sesión plenaria y se jactan de que la información pública, de que eso es algo que no se puede negar, y hoy esta situación es totalmente contraria a lo que la Corte siempre está diciendo, ¿verdad? Entonces, me llamaba la atención de que un ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, esté ahí recorriendo en la zona del cuarto piso, que está genial eso, que se vaya a interiorizar un poco cómo trabajan los jueces y qué les hace falta, pero de ahí a que se pueda prohibir la entrada a los periodistas del área judicial, sí me parece que es grave, porque si él no quiere hablar, creo que somos súper respetuosos, siempre los periodistas del área judicial, no le va a atropellar, y entendemos perfectamente si él no quiere brindar ningún tipo de declaración. Entonces, ese trato que tuvimos esta mañana por parte de la Policía Nacional, que efectivamente tuvieron que recibir una orden porque de lo contrario no iban a estar en ese lugar, y prohibiéndonos la entrada, entonces que después nos vengan a decir que no hubo ninguna prohibición, me parece una tomadura de pelo, Raúl y Lucas. Sí, exactamente. Todos los días estamos por ese lugar, Raúl.
Es cierto, es cierto. Siempre estamos, todos los días estamos por ahí, nunca nos pasa esto. Eso es lo que llama la atención también, que justo cuando viene un senador, un diputado de repente, o en este caso el ministro, pongan esta prohibición. Claro, y aparte, Raúl, hace algunas semanas el propio senador estuvo por tribunales y también coincidía justamente que no funcionaba el ascensor en donde se suben los reos, ¿verdad? Para su audiencia. Entonces ahí también había una importante cantidad de policías y es como que se justificaba un poco el hecho del por qué estaban todos en ese lugar y como que había ciertos inconvenientes a la hora de pasar si es que no te identificabas. Sí, y que se entendía perfectamente, ¿verdad? Pero hoy, nuevamente, varios policías en la puerta principal, en donde íbamos a pasar a recorrer ahí por los pasillos, pero esta vez coincidía justamente otra vez que iba a estar el senador Zacarías Irún, y se sumaba lo del ministro Luis María Benítez Riera. Yo no sé si es una coincidencia o simplemente ya era la orden de que estén ahí los policías porque se iba a ir un político, ¿verdad? Creo que eso es también bastante preocupante por cómo nos trataron, ¿verdad? En principio irnos ahí hasta el cuarto piso y luego tener que llamarle a un juez para que te haga pasar por poco y el documento de identidad no pedían, ¿verdad? Algo que estamos haciendo todos los días. Y creo que eso es un poco también, aparte de denigrante, frustrante, porque tenés que estar llamándole a una autoridad para que le puedan dar la autorización a los policías y te dejen pasar. Yo creo que eso no puede ser en un poder del Estado, encima en donde todos los días nosotros estamos cubriendo un área y vuelvo a reiterar, somos súper respetuosos con los abogados, con los jueces e incluso con los procesados, que si no quieren hablar, tampoco le insistimos, Raúl y Lucas. Exactamente, exactamente. Nosotros tratamos de respetar esa presunción de inocencia. Y algo que me pareció también llamativo, Noelia y Raúl, es que, bueno, cuando llegaron la gente de la Dirección de Comunicaciones que estaban intentando también que ingresemos a realizar la cobertura de esa audiencia, o en todo caso, consultar al ministro si quería hablar o algo así, lo que a legua se nota que no quería hablar, pero cuando pudimos acceder, obviamente él ya no estaba. Ahí recién nos permitieron el acceso. Y conste que la gente de comunicación llegó y estuvo con nosotros como 15, 20 minutos y después recién nos permitieron el acceso, pero él ya no estaba, me refiero al ministro, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que ya le conocemos también al ministro Luis María Benítez Riera, nunca quiere hablar con la prensa, siempre está a los saltitos corriendo, ¿verdad? Él es alguien que no brinda muchas declaraciones y con eso no estoy diciendo tampoco que nosotros le vamos a atropellar, bueno, no habla y no habla, ¿verdad? Ya está. Pero ni siquiera ese punto es bastante interesante, Lucas, porque es cierto, llegaron la gente de comunicación y ni siquiera ellos podían pasar, ¿verdad? Tenían que tener una autorización. Y aparte de eso, teníamos la audiencia del senador Javier Zacarías Irún, pero no es la única audiencia que teníamos esta mañana, porque por supuesto queríamos hablar también con otros magistrados y consultarles sobre otras causas, como el caso, por ejemplo, del conocido y ya fallecido Chicharro. O sea, no es pues, o sea, uno puede no estar recorriendo siempre por un caso nada más. Entonces, no se puede prohibir que estemos ahí recorriendo como siempre hacemos y mañana ya está todo normal. Solamente hay trabas cuando se hacen audiencias para políticos o gente que está en algún cargo muy importante. Y creo que eso tampoco está bien, ya sea para el trabajo que hacemos diariamente, que aparte de, no sé, tratarnos como si fuera que somos unos extraños y también mal educados, creo que eso no está para nada bien tampoco, Raúl y Lucas. Totalmente. Totalmente de acuerdo, Noelia. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Gracias, Raúl, gracias, Lucas.
Y como siempre se dice, creo que cuando no están bien las cosas o hay algo que se hizo mal, siempre tenemos que decir, al igual que siempre también resaltamos las cosas que se están haciendo bien. Y en este punto se actuó demasiado mal. Es cierto, coincidimos. Bueno, gracias Noelia. Gracias, Raúl. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Sí, hablamos así con Noelia González, periodista.